Jaime Almeida nació en la capital chihuahuense en 1948. Fue el último de 5 hermanos en la familia formada por don Jesús José Almeida Fierro y doña Dorita Pérez Rodríguez. Su infancia transcurrió entre la vida urbana de la ciudad más bonita de México y las llanuras del rancho familiar donde pasaba todas las vacaciones. Y lo único que tenía para leer era la revista siempre favorita de su papá, en la que conoció los estilos periodísticos de grandes personajes, entre ellos Jacobo Zabludovsky. Desde muy pequeño comenzó a mostrar un singular interés por la comunicación, pues era inquieto, ingenioso y platicador. Su otra temprana pasión fue la música. Primero conoció las canciones tradicionales, pues en su casa se cantaba siempre la música de años lejanos. Por las noches se dormía oyendo la legendaria XEW, la voz de la América Latina desde México, y se fascinaba con las canciones de Cricri, el grillito cantor. Nadie se hubiera imaginado entonces que años después llegaría a ser director de la XEW y que Francisco Gabilondo Soler sería su amigo. Jaime cursó sus primeros estudios en el Kinder del Parque Lerdo y después en el del Parque Infantil. Tuvo la fortuna de pasar después a uno de los colegios más importantes del norte del país, el Instituto Regional Chihuahuense, donde sus maestros y compañeros le dieron la oportunidad de abrirse al mundo del conocimiento y de la amistad, formando parte de una extraordinaria generación de jóvenes mexicanos. El sistema educativo regional sembró en su corazón el cariño por su tierra, por el anhelo de un futuro lleno de justicia social, y le inculcó una escala de valores que hasta hoy siguen siendo la brújula que orienta su vida. Como muchos de su generación, Jaime partió a los Estados Unidos para aprender a valerse por sí mismo y para aprender inglés. Esa ausencia de un año, en vez de significar una pérdida en el ritmo escolar, fue la oportunidad para incorporarse a otro grupo de compañeros en el estudio, duplicando así el ejército de amigos que hasta hoy sigue siendo unido en espíritu. En su casa, Elena Alicia, su hermana mayor, le había inculcado el gusto por la música en los años 50. Y su hermano Nayo le hizo conocer a los bribones, a Elvis Presley, a Mario Lanza y a los grandes de la música ranchera, especialmente a los de Chihuahua, como Miguel Aceves Mejía, Lucha Villa y el Charro Abitia. Sus otros 2 hermanos, los gemelos José Luis y César, sin darse mucha cuenta, dejaron en Jaime la huella musical del acordeón y de las canciones italianas. Sin embargo, por las noches, Jaime escuchaba las estaciones que transmitían desde los Estados Unidos, contagiándose del twist, el blues y el country. Y para 1962 había ingresado a un grupo de rock, los Galaxies, en el que tocaba la batería. Estando en ese grupo, amenizó tardeadas en la colonia Las Granjas, en Robinson, en Delicias y en donde los dejaban. Entonces conoció a Angélica María y a Manolo Muñoz, que con frecuencia visitaban Chihuahua. Bueno, como Julietita, a todos ustedes les mando un abrazo muy grande, un besote muy fuerte. Y como Angélica María quiero hablarles de alguien que admiro enormemente, porque lo conocí hace años. Ha sido periodista, musicólogo, bajista. ¿Quién sabe más de rock and roll que él? ¿Quién sabe más de música que él? ¿Quién sabe más de tantas cosas que él? Jaime Almeida es de verdad alguien admirable, alguien a quien adoro, respeto y admiro. Jaime, te mando muchos besos, felicidades por este homenaje y a todos ustedes chihuahuenses adorados, todo mi amor. Su primo Fernando Pérez Rodríguez, casi su hermano, le enseñó a disfrutar el rock and roll en español. Los rebeldes del rock, los hooligans, los locos del ritmo y los Teen Tops, con su ídolo máximo de aquellos años, Enrique Guzmán. He conocido a Jaime desde hace muchos años y ha sido, pues primero fue un periodista importante con el que yo tuve algunas relaciones y hoy somos amigos, muy buenos amigos. Y ahora me cuenta la historia de su vida cuando empezó, que yo no lo sabía. Por ejemplo, todos ustedes saben de las lagartijas pintas. Yo no sabía de las lagartijas pintas.
Supe, además, que era la razón por la que él se motivó y tuvo los ingresos económicos para venirse a México. Que no sé si sea felicitable o no en él. A lo mejor tal vez hubiera sido mejor que se quedara en Chihuahua. Pero al venirse a México desarrolló su talento y la gente sabe los conocimientos que tiene Jaime. Y además mucha gente que se dedica a esto le dio su lugar. Jaime ha sido importante directivo de compañías de discos, de estaciones de televisión, es un hombre muy importante para la vida nuestra. Para mí en especial porque somos amigos. Él y yo somos amigos y me da mucho gusto decirle a todo el mundo, Jaime y yo somos amigos. Él es un hombre muy quieto, tiene muchas cosas que hacer todavía en la vida. Y me gusta que a su altura no esté haciendo más que tonterías o recordando sus viejos tiempos. Es un hombre, para mí, admirable, es una excelente amistad, es un gran humano, es un fuerte estrecho, siempre. Y el recuerdo de las lagartijas pintas será para siempre, pues una impresión para los Tin Tops, porque además, según me dijo Jaime, ellos envidiaban a los Tin Tops y los Tin Tops a las lagartijas pintas, hombre. En 1965 se unió a uno de los mejores grupos de rock que Chihuahua ha tenido, las Lagartijas Pintas, capitaneado por Paco Sáenz, virtuoso de la guitarra, quien pudo haberse lanzado a conquistar el mundo con su capacidad musical, pero decidió quedarse en Chihuahua para ser maestro y guía del talento de cientos de jóvenes. Con Manuel Sáenz, hermano de Paco, y José Luis Barrera, las Lagartijas Pintas llenaron una época con sensacional presencia, siendo los principales rivales de los Hitters, el grupo más exitoso que Chihuahua aportó al rock nacional en los 60s. Hola, ¿qué tal? Soy Meni Muñoz, fundador del legendario grupo de los Hitters. Somos de Chihuahua y me dio mucho gusto enterarme de que a mi gran amigo y paisano Jaime Almeida, pues le están haciendo un homenaje, le van a hacer un homenaje en Chihuahua. Y qué bueno, porque pues eso y más se lo merece por su larga trayectoria, por su largo historial, un gran hombre que ha figurado mucho aquí en el periodismo y en la televisión mexicana, y su pasión ha sido la música. Es algo que nos une, algo que nos identifica, y me da mucho gusto porque haciendo historia hace algunos años, muchos ya, salimos de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua, nuestra ciudad natal, allá por los años del 66, cuando el rock and roll estaba en su apogeo. Entonces había la inquietud tanto de los estudiantes, de la juventud, por un nuevo ritmo como es el rock and roll, que nos dejó algo muy bonito, herencias muy bonitas. Les diré que fui un donadie y ni una chica se fijaba en mí. Hoy muchas cosas he logrado, han de saber por qué razón. De día y de noche he trabajado y siento satisfacción. ¿Cómo? Y ahora soy un hombre que les causa admiración, porque tengo mis millones y chamacas de a montón. Soy un hombre respetable y el mundo está dispuesto. Gracias, tema dedicado para todos ustedes, para todo el staff, para Ricardo Rocha y también para mi paisano Jaime Almeida, puro Chihuahua. Es que me estoy dando el lujo de cantar con mis ídolos de la juventud, porque han de saber ustedes que los Hitters en Chihuahua eran la banda más popular
y nosotros teníamos un conjunto que se llamaba, ¿te acuerdas? Las Lagartijas Pintas. Las Lagartijas Pintas. Oh. Entonces nos íbamos allí a orejear. Así se llama el grupo, así. Entonces fuimos de los grandes promotores para que los Hitters se vinieran a México y nos dejaran libre Chihuahua. El campo, sí. Y entonces adoptamos su repertorio y nos apoderamos de sus clientes y por eso estamos muy agradecidos, mi querido Manny. No, al contrario. Al terminar el bachillerato, decidió seguir sus estudios profesionales en la Ciudad de México e ingresó a la Universidad Iberoamericana para cursar una carrera que entonces era de reciente creación, la licenciatura de Ciencias y Técnicas de la Información, siendo el primer chihuahuense titulado en la visionaria profesión, que ahora se llama Comunicación. En la universidad, Jaime Almeida destacó en la especialidad de televisión, y gracias a unos reportajes que realizó sobre los menonitas, los mormones y las ruinas de Paquimé, fue invitado a unirse al grupo del gran pionero de las noticias, Jacobo Zabludovsky. Sí, aquel que había leído de niño en las revistas de su papá. Conozco a Jaime Almeida hace más de 35 años, yo creo que casi 40. Entró a trabajar al lugar donde yo trabajaba y desde entonces fuimos compañeros en 1969. Y fue un reportero muy sagaz, con una gran intuición, pero sobre todo fue un reportero investigador de cosas. Me acuerdo que una de nuestras labores intensas fue averiguar dónde había nacido Agustín Lara. Porque Agustín Lara dijo y decía que había nacido en Tlacotalpan. Fuimos a Tlacotalpan, sacamos copia del acta de Agustín Lara, era totalmente falsa, era además muy mal hecha. Y entonces empezamos a averiguar dónde había vivido su papá en la Ciudad de México, había sido doctor, dónde había vivido de niño Agustín, a qué escuelas había sido. Y entonces empezamos a averiguar en el registro civil, en esos rumbos, y en las parroquias cercanas para encontrar la fe de bautismo, además del acta de nacimiento. Pero entre las travesuras de Agustín estaba el haberse quitado 3 años de edad, cuando sacó el acta de Tlacotalpan, porque era vanidoso, estaba cumpliendo 40 y no quería 40, se puso 37, y eso nos equivocó y nos retrasó mucho la investigación. Finalmente averiguamos dónde había nacido, en el segundo callejón del Cuervo. El acta de nacimiento está disponible en el registro civil de la Ciudad de México, y averiguamos también que fue bautizado en la cercana sacristía de la Catedral Metropolitana, donde existe la copia de la fe de bautismo. Pero en fin. De esto me acuerdo ahora no por Agustín Lara, sino por Jaime Almeida. A lo largo de tantos años aprendí a respetarlo como profesionista y a quererlo como amigo. Todos estos son hechos que después de tantos años me ratifican y me fortalecen el cariño que tengo por Jaime Almeida. Me uno al homenaje que se le rinde. Creo que cualquier homenaje es merecido por parte de este gran trabajador del periodismo y gran especialista en materia de música mexicana. Felicidades, Jaime, un abrazo. En 1971, Jaime encontró el amor de su vida y se casó con Joan, cumpliendo ya 35 años de felicidad plena. Ese mismo año, como parte de un programa dominical conducido por Zabludovsky, se desarrolló la idea de hacer un gran festival de rock al estilo del legendario Woodstock. Jaime formó parte, junto con el productor Luis de Llano, del equipo organizador de ese evento, que ha encontrado ya su lugar en la historia, el Festival de Avándaro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis de Llano y yo quisiera felicitar a Jaime Almeida, compañero mío de muchos años. Empezamos juntos allá en los 70s, cuando hacíamos un programa que se llama La Onda de Woodstock, y de ese programa surgió, van a creerlo, el Festival de Avándaro. Y Jaime pues siempre fue un progreso, siempre estuvo buscando la forma de la música, buscando nuevas ideas, cambiando los formatos de las cosas. Es un hombre muy talentoso que yo reconozco mucho y le deseo muchas felicidades. Al poco tiempo, Jaime se había convertido en uno de los reporteros más audaces de la televisión, como parte del grupo fundador del noticiero 24 Horas.
Sus reportajes de investigación eran considerados ya como clásicos, entre ellos la localización de Joel Kaplan, el hombre más buscado de los 70s. Déjeme contarle esta historia, porque es toda una historia. Joel David Kaplan, un estadounidense vinculado a la CIA, emparentado con un capo de la mafia y millonario comerciante internacional, por llamarle de algún modo, protagonizó el 18 de agosto de 1971 lo que se conoció con toda justicia, qué paradoja, como la fuga del siglo. Y fue aquí en México. El 18 de agosto de 1971 fue un día lluvioso. A las 6:30 de la tarde, un helicóptero se posó en la cancha de básquetbol de la penitenciaría de Santa Marta, Acatitla, aquí en plena Ciudad de México. En 10 segundos, con Kaplan y un defraudador venezolano llamado Carlos Contreras a bordo, tomaba vuelo nuevamente el helicóptero. Una operación de tipo comando que coordinó su hermana Judy y que hasta la fecha no se sabe quién la pagó, si fue patrocinada por la CIA, por la mafia. El hecho es que fue la fuga del siglo. Ya en Estados Unidos, Kaplan se dijo preso político, lo que no es nuevo, y en San Francisco dio al periodista mexicano Jaime Almeida de Televisa la única entrevista que se ha conocido. Esta noche quiero agradecer a Jaime Almeida que esté aquí en este espacio. Muchas gracias por venir. Al contrario, gracias Joaquín, pues siempre es interesante estar en este programa. Y por venir con todos tus recuerdos. En 24 horas, Almeida fue ocupando distintas posiciones periodísticas hasta llegar a tener la fuente de la presidencia de la República en tiempos de Luis Echeverría. En 1975 nació su hijo Jaime Gilberto. En ese mismo año, al iniciarse la campaña presidencial de José López Portillo, Jaime fue nombrado director de televisión del PRI, haciéndose cargo de todo lo relacionado con el medio electrónico a nivel nacional, trabajando directamente con el candidato. Señor, usted siempre se ha interesado mucho en las cosas mexicanas, no de ahora como candidato, sino de siempre. Pero notamos ahora, por ejemplo, en las giras, en algunos lugares llega usted y luego lo vemos salir con cananas, de chinaco. ¿Qué significado tiene esto, señor? ¿Como chamula? Bueno, mire usted, estamos haciendo una campaña política en un país que es un mosaico de costumbres, que es un mosaico de tradición y de cultura. La gente expresa su solidaridad de muchas maneras y una es buscando identificación en la prenda del vestir o en los símbolos materiales que más lo explican en la historia, le dan más identidad y le permiten una comunicación objetiva con un personaje. Pero claro, hay quien critica que uno se ponga lo que le ponen enfrente. Yo recuerdo mucho un cuento, y si hay tiempo se los voy a contar. Sí, señor. Esto ocurrió aquí en México. Iban un padre maduro, un padre de familia maduro con su hijo, jovencito, y un burro. Y entraron a una población, cada uno caminando por su lado. Y los pobladores dijeron, bueno, qué tontos estos tipos. Teniendo un burro, andan caminando los tres son burros. Lo oyeron y entonces le dijo el padre, no, pues en la próxima población vamos a evitar esa crítica, súbete, hijo. Pasaron por la siguiente población y dijeron, qué bárbaro este muchachito. Deja al hombre más grande que camine a pie y él va montadote en su burro. Bueno, pues lo hicimos mal, dijo, ahora en la siguiente me voy a montar yo. Se montó, pasó por la siguiente población, montado en el burro y dijeron, qué bárbaro. El pobre chamaco a pie y el grandulón en el burro. Lo hicimos mal, hijo, pues vamos a subirnos los dos en el burro. Se subieron los dos en el burro y al pasar por la siguiente población, pero qué bárbaro, pobre burro. Entonces nunca le da uno gusto a todos. Creo que solo las moneditas de oro le dan gusto a todos. Al iniciarse el sexenio, cuando el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez fue nombrado secretario de Asentamientos